nosotros, con la ilustrísima señora alcaldesa. En vísperas del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se intensifican las actividades relacionadas con esta conmemoración. Entre la mañana de hoy y la tarde de ayer hemos asistido a una jornada monográfica organizada por AFAMER en la Facultad de Derecho, a sesiones de cuentacuentos en los colegios y a un taller sobre violencia vicaria, ambas por iniciativa de la Concejalía de Igualdad. Y además hemos visitado el autobús informativo del Centro de la Mujer. Así comenzamos este informativo de jueves, que va a ser el último en el actual formato. No se asusten, a partir de mañana y solo durante unos días seguiremos informándoles de todo lo que suceda en Ciudad Real, pero lo haremos sin presentador. Pasado ese tiempo, volveremos a vernos las caras, como siempre. Eso será mañana. Ahora, los titulares de hoy. El equipo de gobierno está valorando las enmiendas presentadas por los grupos de oposición. Nicolás Clavero ha asegurado que podrían aprobar algunas siempre que cumplan con los requerimientos de la intervención municipal. Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, que ha presentado esta mañana enmiendas de su grupo, asegura que lo que PSOE y Ciudadanos aprueben en el pleno del viernes será algo meramente simbólico. Y les contamos también que el Consejo Escolar Municipal ha aprobado el nuevo reglamento por el que se va a regir este órgano de participación. El principal cambio es que aumenta el número de miembros para contar con una mayor representación de la comunidad educativa ciudadrealeña. Ya saben que en esta tarde de miércoles la Corporación Municipal celebra el pleno ordinario del mes, una sesión que podrán seguir en directo aquí en la televisión municipal, pero no es la única que se celebra esta semana, puesto que el viernes por la mañana se tramitará el proyecto de presupuesto para 2022. El concejal de Economía y Hacienda ha asegurado que el equipo de gobierno está abierto a aprobar enmiendas de los grupos de la oposición siempre que se ajusten a los requerimientos de la intervención municipal. Partido Socialista y Ciudadanos están valorando las enmiendas parciales que han presentado los grupos de oposición a su proyecto de presupuesto para 2022. El concejal de Economía y Hacienda ha avanzado que para poder considerar la aprobación de algunas de esas propuestas, le han pedido a Unidas Podemos y al Partido Popular que retiren las enmiendas de reducción de gasto que no han contado con el informe favorable de la intervención municipal. Si el equipo de gobierno se somete a presentar un proyecto de presupuesto al Pleno que vaya con los informes favorables de la intervención, exigimos lo mismo a la oposición, que las enmiendas que presenten vayan con los mismos avales de informes favorables de la intervención municipal. Luego discutiremos políticamente y también hasta a qué límite podemos estudiar la aprobación de algunas enmiendas o no. Pero deben ir con los mismos requisitos que va el proyecto del equipo de gobierno. En caso de retirar esas propuestas, Nicolás Clavero asegura que el equipo de gobierno valora la aprobación de enmiendas por un importe total alrededor de 100.000 euros. El concejal de Economía y Hacienda afirma que los grupos de oposición tienen que elegir el camino que quieren escoger para sus propuestas, el de la demagogia o el del trabajo por la ciudad. Porque hay que elegir si uno quiere un discurso de la demagogia o quiere un discurso de trabajar por la ciudad, realmente trabajar por la ciudad. El grupo político que quiera mantenerse en la demagogia y quiera quedar aparentemente bien con ciertos colectivos, pues anunciando que proponen subvenciones, que proponen que se arregle toda la ciudad y mucho más, y con financiación ficticia, pues mire, no vamos a avalar ese tipo de discurso. En total, entre los tres grupos de oposición han presentado casi 120 enmiendas parciales, además de la enmienda a la totalidad del Partido Popular, que Nicolás Clavero ha avanzado va a ser rechazada. A esa petición que ha hecho Nicolás Clavero a los grupos de la oposición ha respondido la portavoz de Unidas Podemos. Nieves Peinado ha avanzado que su formación ya ha retirado la moción que no tenía el informe favorable de la intervención, pero cree que lo que apruebe el equipo de gobierno el viernes va a ser meramente simbólico. Unidas Podemos presenta enmiendas al proyecto de presupuesto del equipo de gobierno por importe total de 1.200.000 euros. Afectan a diversos ámbitos de la gestión municipal. 100.000 euros para ayudas al alquiler de pymes y autónomos, 30.000 para un estudio que valore las posibilidades de financiación del teatro auditorio o 50.000 para la renaturalización de los patios escolares. Propuestas que Nieves Peinado asegura han surgido en las reuniones mantenidas con los colectivos de la ciudad
y la más cuantiosa en términos económicos, 400.000 euros, para el refuerzo de personal en acción social. El aumento de las cuantías para ayudas individualizadas en el proyecto de presupuestos del equipo de Gobierno, que nosotras compartimos, que es necesario implementar y aumentar, pero que esas ayudas, al ser más voluminosas y tener que atender a más personas, desgraciadamente por la situación en la que nos encontramos de crisis económica y social, tiene que venir acompañada de más contratación de personal para poder gestionar esas ayudas. Peinado ha avanzado que su formación ha retirado la propuesta de reducción de gasto que no contó con el informe previo favorable de la intervención, por lo que espera que el equipo de Gobierno dé el visto bueno a algunas de sus enmiendas, aunque lamenta la falta de diálogo de PSOE y Ciudadanos y asegura que lo que se apruebe este viernes será casi simbólico. Pensamos que pueden hacer algo simbólico para entender o intentar que parezca que hay diálogo. Nosotras entendemos que no lo ha habido y que ya es muy difícil y, desde luego, se quedaría muy lejos del presupuesto que nosotros hemos marcado. Pensamos que será algo más bien simbólico. Continuamos en el Salón de Plenos porque en la tarde de ayer fue escenario de una importante reunión del Consejo Escolar Municipal. Importante porque, entre otros asuntos, se trató el nuevo reglamento por el que se va a regir este importante órgano de participación. Unos cambios que van a entrar en vigor en el momento en el que el nuevo reglamento se apruebe en el Pleno, pero de momento el Consejo Escolar Municipal ya ha dado el visto bueno a este texto que se adapta a la nueva legislación vigente en materia de consejos escolares y consejos participativos. Los principales cambios tienen que ver con su composición. Sobre todo dotarlo de más participativo, que la comunidad educativa tenga más presencia y la parte política tenga menos presencia, que aumente en todos los centros escolares de la ciudad en la participación. Principalmente era eso, era como una reivindicación, ¿no? Pues un consejo escolar, pues que mejor que la comunidad educativa tome más presencia en el consejo. Hay que recordar que el Consejo ha sido renovado este mismo año, por lo que precisamente esa nueva composición no se llevará a cabo hasta que se agote esta legislatura y se celebren nuevas elecciones para elegir a los miembros. Además, el Consejo también trató otros asuntos de interés. Estamos en un proceso con las actividades del próximo trimestre, pero ese ya está previsto para un poquito más adelante, el nuevo Consejo, y aprobar un par de cosas el día 7, que como todos sabemos y todas sabemos es un día no lectivo, pues dar cuenta al Consejo, aunque fue una decisión del Consejo también, pues hemos recibido la notificación de la Junta de Comunidades y se traslada al Consejo, pero bueno, es algo ya sabido. Y en este bloque vamos a repasar una por una todas las actividades que se han celebrado en las últimas horas con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora mañana. Comenzamos con la celebrada por AFAMER en la universidad. De las 37 víctimas mortales que se ha cobrado la violencia de género en España este año, 14 pertenecían al ámbito rural y en ninguno de esos casos existía denuncia previa. Por ello, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural ha querido celebrar en vísperas del 25N una jornada monográfica en la Facultad de Derecho de Ciudad Real. Este monográfico se encuadra en los trabajos que AFAMER está realizando por toda España y que indiscutiblemente hemos querido hoy darle voz a los futuros profesionales del derecho, a los chicos y chicas que se están formando en esta Facultad de Derecho. Una facultad en la que hoy se forman muchos de los profesionales que en el futuro trabajarán desde el ámbito del derecho por una sociedad más justa e igualitaria. El decano se ha mostrado muy agradecido por acoger una jornada que mejora la formación que se imparte en el centro. De esa formación adicional, no tanto en conceptos y competencias y contenidos, que es el objetivo de la universidad, sino también en valores morales y cívicos. La alcaldesa de Ciudad Real también ha respaldado con su presencia la celebración de este monográfico organizado por AFAMER. Ojalá y podamos entre todos, entre los que tienen más experiencia, los que se están formando, pues llegar a un momento en el que un 25N no sea ese día de reivindicación, de visibilización del problema como es la violencia contra las mujeres, la violencia de género. La jornada ha comenzado con la proyección del cortometraje titulado Una palabra, escrito y dirigido precisamente por un exalumno de la facultad, en el que se da voz a 13 mujeres del medio rural que son las auténticas protagonistas del documental. Es un documental que huye de la confrontación, que centra el debate
en apostar por valores que van mucho más allá de la propia denuncia, como herramienta legal que apertura ese sistema punitivo legal. 3 ponencias relacionando el ámbito del derecho y la violencia de género han dado pie a un debate abierto a todos los asistentes, con el que se ha cerrado el programa. Y de la universidad nos vamos al Colegio Cruz Prado. Alumnos y alumnas de 4 años han recibido hoy a 2 nuevos compañeros, a Hugo y al Dragón. Les hablamos de cuentos para educar en igualdad. Cuentos para trabajar en igualdad y erradicar la violencia de género. Hugo y el Dragón han visitado hoy el Colegio Cruz Prado para contarles a los alumnos de infantil una historia. La violencia viene representada con el dragón y cuenta desde la óptica de un niño cómo lo vive, cómo la identifica, y bueno, pues es una historia muy bonita y además les engancha mucho, les gusta mucho y participan mucho. Quiero mucho a mi mamá y juego mucho con ella. Cuando estamos en casa jugando con las espadas y armaduras, como los caballeros de las películas, venciendo a los dragones sobre mi caballo, siempre gano a mamá. Un cuento que tiene segunda parte, en clase. ¿Y qué es lo que estás haciendo, Guiomar? Tenemos todos 4. Hugo y el Dragón. Ah, ¿te ha gustado el cuento que te han contado? ¿Y de qué color estás pintando al dragón? Pues yo, verde. Marro. ¿Quién es Hugo y quién es el dragón? A ver, señálamelo. ¿Hugo? ¿Y el dragón quién es? ¿Te gusta que te cuenten cuentos? Se trata de una actividad de la Concejalía de Igualdad de Género en la que ya han participado cerca de 600 escolares y que se solapa con otros talleres dirigidos a alumnos de primaria y de institutos de la capital. Es lo que se trata en este mes y van a estar a lo largo de todo el mes, incluso alguno en diciembre, porque entre las 3 edades y los 3 talleres que estamos realizando estamos en algo más de 2.000 niños y niñas. Colegios como el Cruz Prado, en el que hay niños y niñas de diferentes etnias y nacionalidades, tienen en su ideario conseguir que ningún alumno se sienta excluido. Nosotros recibimos muchos colectivos diferentes de alumnado y no en todos los colectivos se vive la igualdad de la misma manera. Si tendemos a una sociedad igualitaria y equitativa, es nuestro compromiso trabajarlo y evidentemente hay que empezar por las edades más tempranas y en ese sentido la escuela, compensadora de desigualdad, especialmente la escuela pública, hay que luchar por ello. Cuentos, el de Hugo y el Dragón, que seguirá visitando las aulas buscando nuevos compañeros de viaje. ¿Os gusta a vosotros jugar al fútbol? Sí. Como Hugo, muy bien. Y hablando de los más pequeños, desgraciadamente hay niños y niñas que son víctimas también de esta lacra. Lo son a través de la llamada violencia vicaria, sobre la que ayer se impartió una charla en el Museo López Villaseñor. Si uno de los mensajes del 25 de noviembre es la importancia de reconocer e identificar los diferentes tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres, la Concejalía de Igualdad se ha ocupado de uno especialmente grave a través de una charla taller sobre violencia vicaria, es decir, la utilización de familiares, habitualmente los hijos, como arma de maltrato. Es de las más extremas que puede haber, si no la más extrema, que se puede ejercer con una mujer, sobre todo con las madres, que se hace daño pues con lo que más quieres, ¿no? Con tus hijos y con tus hijas. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que esa violencia está últimamente, hablamos mucho de ella y queremos conocerla un poquito más. Al final los tipos de violencia son desconocidos y es importante conocerlos. Para ello, la charla ha sido impartida por la psicóloga Marta Abad, que se encarga precisamente del servicio de atención a menores víctimas de violencia de género, tanto en el Instituto de la Mujer, en Ciudad Real, como en el Ayuntamiento de Aranjuez. Tiene, por tanto, una dilatada experiencia para poder señalar dónde comienza la violencia vicaria. Hasta incluso antes de haber pensado en los hijos, ¿no? El proceso de violencia de género es un proceso continuo de evaluación de la mujer y cuando ya empiezan a aparecer más personas dentro de la familia, pues el modelo de relación que se establece ahí es desde la violencia. Entonces, pues probablemente, de hecho, uno de los indicadores cuando más se agudiza la violencia suelen ser a veces en los momentos del embarazo, de crisis a nivel de familia y en el momento en el que aparecen los hijos y las hijas, pues suele haber un empeoramiento de esas conductas violentas. En el último año en España se han contabilizado 5 víctimas mortales de violencia vicaria, aunque no hay que olvidar a quienes la sobreviven y deben enfrentarse a las secuelas que les quedan.
Y además el Centro de la Mujer sale a la calle a las puertas de la celebración de este Día Internacional contra la Violencia que sufren las mujeres. Lo hacen para dar a conocer el trabajo de apoyo integral que ofrecen a las mujeres en general y en especial a aquellas que son víctimas de violencia, a las que acompañan en su nueva vida. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este jueves 25, el Centro de la Mujer ha salido a la calle con un autobús informativo para mostrar la ayuda que reciben las mujeres que se acercan a él. Sí, a lo que se hace en el Centro de la Mujer, un tratamiento integral no solamente de la violencia de género, sino de otro tipo de problemática, divorcios, el tema de la violencia vicaria que se habla tanto últimamente, todo ese apoyo desde un punto de vista, como te decía, integral. Un apoyo total donde las mujeres reciben ayuda psicológica, jurídica, asesoramiento en empleo y atención social y que ayuda a muchas de ellas a tomar la decisión de salir del maltrato. Violencia de género sigue habiendo muchísima violencia que no se denuncia por diferentes razones, por los niños, por la estigmatización, por una serie de cuestiones que evidentemente no llegan a los medios de comunicación y que afortunadamente desde el centro sí se puede dar un apoyo y un acompañamiento. Una parada informativa en la entrada al parking de la Plaza Mayor, en la que conocer, entre otros muchos recursos, un violentómetro con el que aprender a reconocer señales. Hay otro tipo de violencia mucho más invisibles y algunas que dejan secuelas más duraderas, como es la violencia psicológica o la violencia vicaria que comentaba antes, o la violencia económica o la violencia social, que incluso para la propia mujer que está pasando por un proceso, digamos, de manipulación, de vulnerabilidad, le es difícil reconocer. Eso es un poco el trabajo que hacemos allí en el centro. Una faceta más, la de la sensibilización, dirigida no solo a las mujeres y su entorno más próximo, sino también a la sociedad en general, para contribuir a la erradicación de esta lacra contra la que trabajan día a día los 5 componentes del Centro de la Mujer, sito en la calle Lentejuela número 7, en el que en lo que va de año han efectuado más de 3.000 consultas. Mañana volveremos a hablar de la conmemoración ya en la fecha de ese 25 de noviembre. Ahora abandonamos esta temática, un apunte más antes de los deportes. La plataforma No a la España Insegura, en contra de la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, se ha manifestado en contra de un texto que amenaza la vida diaria de los ciudadanos y deja desprotegidos a los policías en su trabajo. Miembros de la plataforma No a la España Insegura, en contra de la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, formada por asociaciones que representan a los colectivos afectados, se han manifestado frente a la subdelegación de Gobierno con un mensaje para el Ejecutivo. Decirle al Gobierno que no nos van a callar, que no nos vamos a rendir y que seguiremos alzando la voz para que esta reforma de la ley no contribuya a la creación de una sociedad más desprotegida e insolidaria con la ciudadanía, que sí cree en el orden y convivencia. Dicen no creer en una ley pactada en los despachos que obedece a los intereses de quienes quieren desproteger a aquellos que han de defender a los ciudadanos a cambio de intereses partidistas. Una desprotección que afectará al tiempo de la duración de la identificación de indocumentados, a la presunción de veracidad de los agentes, que verán agravadas las agresiones que reciben, o a la celebración de manifestaciones espontáneas, o al corte de carreteras sin previo aviso, entre otros aspectos. Una movilización hoy en toda España que califican como de un primer paso para defender que es de todos, nuestra convivencia en paz, sin crispación y sin señalamientos por la profesión y las labores que llevamos a cabo en defensa de la legalidad. Ha sido una jornada de protestas porque trabajadores de Unicaja se han manifestado contra el ERE que planea la entidad. Un ERE salvaje, dicen los sindicatos, que convierte a nuestra provincia en una de las más afectadas, con 95 despidos y el cierre de 42 oficinas. Trabajadores de Unicaja salen a la calle para pedir a la quinta entidad financiera que no aplique el ERE en los términos que tiene previsto. Unos despidos que afectarían al 40% de la provincia de Ciudad Real, con 95 despidos y el cierre de 42 oficinas. Que en una entidad financiera que es la quinta del sector financiero de toda España y que está dando más de 1.300 millones de euros de beneficios, imponga
unos despidos a más de una tercera parte de su plantilla. Ciudad Real, saben ustedes que es la provincia más afectada. Desde los sindicatos insiste en que solo aceptarán unas condiciones similares a las que han ofrecido otras entidades del sector y que conllevarían salidas voluntarias, no a la movilidad forzosa que implicaría acabar a 500 kilómetros del domicilio actual, lo que equivaldría a un despido si el traslado no es voluntario, y no a la desregularización horaria o a la homologación salarial con una plantilla de primera y otra de segunda. En Castilla-La Mancha son más de 200 trabajadores afectados, siendo la mitad de ellos de Ciudad Real. Un ERE salvaje, dicen los sindicatos, que dejaría a muchas zonas rurales sin servicio. En deportes hablamos de fútbol del manchego y lo hacemos ya con la mirada puesta en el próximo fin de semana, en el que el reto es mayúsculo para los ciudadraleños. Tras la derrota del pasado fin de semana en casa contra el Tarancón 0-1, el manchego tiene la difícil tarea de curarse las heridas el próximo domingo desde las 12 de la mañana en el campo del líder. El equipo de Armindo, que recuerden debutó sin poder sentarse en el banquillo la última jornada, visita el Barranco del Lobo, visita Villarrobledo con el objetivo además de conseguir el que sería su primer triunfo a domicilio de la temporada. Que es complicadísimo, pero yo creo que es el mejor partido que hay, ¿no? Jugar contra el líder y hay que motivarse y trabajar duro esta semana, ¿no? Y ojalá pueda estar en el banquillo porque sé que puedo aportar cosas. El brasileño, que espera poder sentarse en el banquillo para dirigir a sus jugadores a pie de campo, también desea poder contar con los andorranos Jordi Alaez y Chisco, aunque habrá que esperar también para saberlo. No podemos contarles todavía el tiempo que va a hacer el domingo en Villarrobledo, pero sí el que va a hacer aquí en Ciudad Real en las próximas horas. La previsión para este jueves será de cielos muy nubosos y cubiertos con tendencia a grandes claros para la tarde. No se descarta lluvia, pero que sería débil, dispersa y aislada. Brumas y bancos de niebla con heladas débiles de madrugada. Viento flojo de componente oeste y unas temperaturas sin grandes cambios de máxima con 8 y mínima de 2 grados. A partir del viernes y fin de semana, intervalos de nubosidad con muy pequeñas probabilidades de lluvia. Seguiremos con heladas matinales y unas temperaturas alrededor de los 10 grados las máximas y en descenso hasta los 0 la nocturna. El equipo de gobierno está valorando las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. Nicolás Clavero ha asegurado que podrían aprobar algunas siempre que cumplan con los requerimientos de la intervención municipal. Y por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, que ha presentado esta mañana las enmiendas de su grupo, asegura que lo que PSOE y Ciudadanos aprueben en el pleno del viernes será algo meramente simbólico. El Consejo Escolar Municipal aprueba el nuevo reglamento por el que se va a regir este órgano de participación. El principal cambio es que aumenta el número de miembros para poder contar con una mayor representación de la comunidad educativa ciudadrealeña. Les recordamos de nuevo que a partir de mañana y durante algunos días, de forma temporal, cambia el formato de este informativo, que no tendrá presentador. Pasado ese tiempo, regresaremos a vernos las caras de nuevo para contarles toda la actualidad de Ciudad Real. Despedimos este informativo, lo hacemos con imágenes de la exposición de Fernando Quirico en el Museo del Quijote, que se puede visitar hasta mediados del mes de mayo. Con ella se quedan. Gracias por informarse con nosotros. I swear I've been doing fine, but I'm busy and got things going on. So what am I running from? Well, maybe there's something in the midnight hours, no.
there's something